Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Las religiones son invenciones humanas. Si no fuera así, al menos algunas de ellas serían comunes a todas las sociedades humanas, no todas versiones distintas. Serían iguales como lo son otros aspectos de nuestra vida social independientemente de en dónde se haya desarrollado. Pero aún así podemos decir que no todas las religiones son iguales, aunque todas parecen tener una motivación principal. La necesidad de darle una explicación a los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, calmar nuestros miedos y más adelante darle sentido a nuestras vidas. Así lo han supuesto numerosos estudiosos de las religiones a lo largo de la historia. Si yo hago que caiga agua al soltarla, después de haberla levantado con las manos, quizás la lluvia cae porque otro ser más poderoso, más grande que yo, deja caer el agua que ha recogido. Si una mujer puede dar a luz un nuevo ser humano, es razonable pensar que otro ser mucho más grande, más poderoso, se encarga de que la tierra dé fruto. Si yo puedo crear fuego para calentarnos alrededor de la fogata del clan o del grupo, quizás un ser mucho más poderoso que yo sea responsable de que exista el sol que nos calienta a todos. Quizás es el mismo sol. Dios ha sido, según podemos concluir conociendo las diversas religiones, la explicación que el ser humano daba a los fenómenos que no podía entender. Conforme nuestro conocimiento ha ido avanzando, muchos dioses dejaron de ser siquiera viables y sus religiones se quedaron sin creyentes, sin adoradores. El dios Sol, la diosa Tierra, el dios del relámpago, el dios que causa enfermedades como castigo y muchos otros hoy parecen razonablemente imposibles, al menos para quien tiene información sobre los avances del conocimiento, salvo que directamente rechace la ciencia, posición que suele llevar a crueles contradicciones. Pero si nos ponemos en el lugar de los primeros hombres, los que empiezan a hacerse pregunta, quizá podamos imaginarnos cómo fueron surgiendo los dioses. Las preguntas parecen ser uno de los elementos clave que diferencian a los humanos de los demás animales, pero por lo demás somos animales. Si el mundo es aterrador para un animal que no hace preguntas, pienso por ejemplo en la angustia que exhibía uno de mis perros cuando escuchaba fuegos artificiales o truenos. Pensemos en nosotros mismos, hace miles, quizás millones de años, ante un universo hostil con muchas preguntas y ninguna respuesta. Es decir, queriendo saber todo, pero sin saber casi nada. Los árboles dan fruto, esto es agradable, pero no sabemos cómo. Los depredadores nos hacen daño, nos pueden matar, llueve, hay inundaciones, hay incendios, caen rocas, hay sequías, a veces nos quedamos sin comida, hay truenos, el día sigue a la noche una y otra vez, a veces hace frío, a veces hace calor, el cielo está lleno de puntos luminosos y un gran disco que crece y desaparece periódicamente. Hay nubes, hay viento, hay ríos, a veces nos duelen partes del cuerpo, los niños nacen y crecen y no sabemos absolutamente nada de las causas o las explicaciones de todo eso. Más aún, vemos que los seres cercanos a nosotros mueren y no podemos impedirlo. Dejan de ser, pero después en la noche se nos aparecen y podemos hablar con ellos y ocurren cosas misteriosas y maravillosas que no sabemos que son sueños. Usar la imaginación para ocupar el lugar que no podían llenar entonces el conocimiento, al menos sería tranquilizador para nuestros miedos. Llenar los huecos con el sentido común. Al dormir viajamos a otro mundo donde aún viven las personas que hemos visto morir. Hay seres poderosos como los animales que nos hacen daño y que controlan toda nuestra realidad. Pero podemos influir en ellos si les damos lo que quieren, sobornándolos, para que hagan como haría cualquiera de nosotros a cambio de comida, de sexo, de atención, de un bien preciado como un collar o un hacha de mano. Podemos controlar el universo a través de esos seres poderosos. Estas especulaciones, que no son otra cosa, quizás nos permiten darnos cuenta de cuán intensa puede ser la necesidad de creer en dioses y de hacerlo de manera organizada cuando la vida era tan frágil. De las leyendas que se iban contando nuestros ancestros surgieron las religiones, sobre todo las más antiguas, leyendas que iban evolucionando y que se fueron adaptando a los cambios de la sociedad, a los cambios del grupo, de los intereses de los representantes de los dioses o de las convicciones de los poderosos. Leyendas que fueron engarzándose unas con otras y tratamos de convertir en una narrativa coherente. Porque toda leyenda del ayer es poca cosa para el hoy, y para que sea un legado razonable para el futuro debe ser mucho más emocionante, vibrante, espectacular, incluso temible que la leyenda que nos llegó del pasado.
Esta evolución de la conseja popular a la religión altamente organizada, con reglas y exigencias, obligaciones y premios, castigos y órdenes, debe haberse desarrollado como sabemos que lo han hecho todas las leyendas. Por ejemplo, eso fue lo que ocurrió con los vampiros. La leyenda del vampiro ha cambiado notablemente al paso del tiempo, desde los primeros registros que tenemos hasta la consolidación de ese inquietante personaje que hoy asociamos a Christopher Lee y a Bela Lugosi, pese a que ha sido abordado por películas y relatos mucho más modernos, pero mucho menos relevantes. En sus modestos orígenes el vampiro era un simple retornado, un revenant, un muerto que vuelve, un no muerto, un draugur en las leyendas nórdicas, también llamado Abdrgangr, que es el que camina de nuevo, al estilo de los caminantes blancos de George R.R. Martin, que muy probablemente se inspiró en esta leyenda para sus monstruos. Eran una especie de zombies, cadáveres en descomposición que igual bebían sangre, que atacaban sexualmente a sus víctimas, aterrorizando a los vivos. Y antes de que me digan que este ejemplo de leyenda no tiene nada que ver con la religión, tendré que recordar que Cristo era un retornado, un revenant, un muerto que recupera la vida 3 días después de haber exhalado el último suspiro, en cierto modo, un vampiro sagrado. Walter Map, escritor galés del siglo XII, contaba de un hombre malvado en Hereford que revivió de entre los muertos y vagaba por las calles de su pueblo por la noche gritando los nombres de quienes habrían de morir en un plazo de 3 días. La historia preocupó al obispo Gilbert Folliot, que sugirió como solución desenterrar el cuerpo, cortarle la cabeza con una pala, rociarlo con agua bendita y volverlo a enterrar. No sabemos si se llevó a cabo la receta. Pero así eran también los retornados de William of Newburgh, que en ese mismo siglo escribió sobre ellos, aunque los de Newburgh se limitaban a acosar sexualmente a sus viudas y a darle palizas a los villanos que se encontraban de noche. Por supuesto, si usted le quería dar una paliza a alguien y estaba vigente la leyenda, podía decir que se la habían dado los vampiros. Pasados unos siglos, estas historias fueron evolucionando y sabemos que uno de los más probables motivos de su desarrollo es la ignorancia que había sobre las enfermedades y su transmisión, así como sobre los procesos de descomposición del cuerpo humano después de la muerte, que no siempre proceden de la misma forma. Pero al resecarse la piel parece que dientes y uñas crecen. Los líquidos producidos por la putrefacción pueden parecer sangre que brota por los orificios de los cuerpos, sobre todo de la boca. Los gases del proceso pueden hacer que un cuerpo se mueva o incluso emita sonidos y parezca vivo. En el siglo XVI tenemos la primera relación de un vampiro razonablemente moderno en Istria, en lo que hoy es Croacia. Jure Grando Ajlović, un habitante del pueblo de Kringa muerto en 1656, fue ese primer vampiro. Según la leyenda, 16 años después de su muerte empezó a salir de su tumba aterrorizando al pueblo, llamando a las puertas de quienes morirían en los próximos días y atacando sexualmente a su viuda. Lo desenterraron hallándolo incorrupto, algo que es mucho más frecuente de lo que imaginamos. Le trataron de perforar el corazón con un crucifijo y le cortaron la cabeza. Ya para el siglo XVIII, el monje francés Antoine Augustin Calmet narra entre sus historias de apariciones, ángeles y demonios las de algunos vampiros que ya beben la sangre de sus víctimas directamente del cuello y se les remata o vuelve a matar, cortándoles la cabeza, sacándoles el corazón o directamente quemándolos. El mito, como lo conocemos hoy, queda consagrado por Bram Stoker en su novela Drácula, por supuesto, que vincula el mito centroeuropeo del vampiro, del vampir, con la historia del voivode Vlad Dracul, el brutal príncipe de Valaquia que paró el avance turco hacia Europa, el sangriento empalador. El vampiro definitivo, al menos hasta nuestros días, tiene colmillos, no está en descomposición sino que está no muerto, debe dormir en su tierra natal, odia el ajo, los crucifijos y el sol que le quita sus poderes o en algunas versiones lo mata, transmite el vampirismo a quienes muerde, se puede convertir en lobo, murciélago, rata y en polvo que viaja a la luz de la luna. No puede cruzar por sí mismo agua corriente y sus aventuras sexuales quedan más bien sugeridas, pues la novela se escribió en plena era victoriana. El vampiro es eterno, salvo que se le mate cortándole la cabeza, clavándole una estaca en el corazón y rellenándole la boca de ajo, cosa que lo convierte muchas veces en simple polvo. Vamos, un ser muchísimo más complicado, una leyenda muchísimo más alambicada que el retornante original.
Eso lo pueden hacer 600 años de leyenda. Y en años posteriores los vampiros también han evolucionado en la leyenda o en la ficción con más o menos suerte, desde los vampiros bisexuales de Anne Rice y su entrevista con el vampiro, que convierten a la gente en vampiros a voluntad, hasta los blandengues vampiros adolescentes y atormentados de Crepúsculo, pasando por ser los amos del mundo en la espectacular novela Soy Leyenda, llevada al cine con pésimos y totalmente olvidables resultados en 3 ocasiones. Y si los años y la imaginación pueden hacer eso con un vampiro, un simple vampiro, imaginemos qué pueden hacer con los dioses. El tiempo hace con los dioses, las religiones y las leyendas modas. Esto es fácil de demostrar. Por ejemplo, tenemos a Bastet, la diosa gata del antiguo Egipto, que empezó su carrera en la divinidad en el 3er milenio antes de la era común como una diosa leona guerrera del sol, como otras varias, pero con el tiempo asumió la imagen de un gato o de una mujer con cabeza de gato que era la protectora de la parte norte de Egipto, además de ser diosa de la familia, la fertilidad y cumplir con otros trabajos. En el Nuevo Reino, entre los siglos XI y XVI antes de la Era Común, su culto se hizo enormemente popular hasta que en el 1er milenio antes de la Era Común se extendió fuera de Egipto. Heródoto ya se asombraba de los festivales de Bastet en el 450 en su ciudad sede Bubastis, donde se le dedicaban a la diosa miles, cientos de miles, no, millones de momias de gatos que todavía seguimos encontrando. Pero Alejandro Magno se apoderó de Egipto y lo convirtió en un reinado griego que quedó a cargo de la dinastía de los Ptolomeos, desde el general de Alejandro, que se hizo cargo, Ptolomeo Sóter, hasta Cleopatra VII, a quien conocemos simplemente como Cleopatra, y Bastet entonces se identificó con la deidad griega Artemisa. Pero hoy, ni quien le rinda culto a Bastet, ni a Artemisa, ni a los miles y miles de dioses de la antigüedad, sin olvidar el becerro de oro que tanto detestaba Jehová en el Viejo Testamento. Los dioses van y vienen, y mientras están cambian. Jehová mismo pasó de ser el dios tribal de los hebreos, una de tantas bandas de guerreros y pastores de cabras de Oriente Medio, a ser Dios para todo el mundo cuando se consolidó el mito cristiano, desplazando para siempre a los pobres dioses paganos. Y el Dios terrible que ahogó a toda la humanidad menos a 8 personas, que ordenó todo tipo de masacres y asesinatos de hombres, mujeres, niños y ganado, de pronto se convirtió en un padre bondadoso y misericordioso cuando su culto evolucionó y se derivó al cristianismo. Modas celestiales, podríamos decir. Pero si las leyendas que vienen de la tradición oral generan dioses y religiones con mitologías enormemente complicadas, donde unos dioses juegan un papel al principio y otro distinto al paso de los siglos, tenemos también las religiones que son creaciones de individuos o menos frecuentemente grupos de individuos que fundan nuevos sistemas de creencias con nuevas obligaciones, nuevas prohibiciones, nuevas órdenes, nuevos rituales, nuevas costumbres y una nueva jerarquía sacerdotal que sale beneficiada por todos ellos. A veces esto ocurre voluntariamente, como cuando Amenhotep IV decidió convertir Egipto a la religión del dios Sol Atón y se rebautizó Akenatón, aunque su intento duró poco después de que murió. En el caso de Akenatón con su dios Sol, como en el de Saulo de Tarso, San Pablo con el cristianismo, la religión de Cristo a la que dio forma y doctrina bien definida, la motivación al parecer era la fe, una fe profunda, una convicción absoluta de haber sido los elegidos para darle nuevo rumbo a la relación humana con la divinidad. En otros casos, la creación de una nueva fe se puede hacer por conveniencia e incluso por negocio. Es al parecer el caso de Joseph Smith, que se inventa toda una historia de un libro bíblico desconocido escrito en páginas de oro que luego de que copió los ángeles se llevaron al cielo, lo que se conoce como desaparecer el cuerpo del delito, y pudo así fundar la iglesia mormona, donde además de gozar de poder y admiración, se pudo casar con unas 40 mujeres, que seguramente es el sueño de muchos que creen que pueden satisfacerlas a todas, cosa más que dudosa. Pero bueno. Más claro es el caso de L. Ron Hubbard, Lafayette Ron Hubbard, un escritor mediocre de ciencia ficción que hizo una religión por una apuesta con otro escritor, George O. Smith, y acabó siendo millonario, poderoso y abusivo cuando se creyó o fingió creerse su religión, la cienciología, donde no me lo van a creer, él era Dios. Las más de las invenciones religiosas no requieren mucha originalidad, son variantes o, como se dice en televisión, spin-offs de otras anteriores.
Para Pablo, el cristianismo es el judaísmo reformado. Para Mahoma, el Islam viene a ser la continuación adecuada y razonable del judaísmo y el cristianismo, adoptándolos ambos como versiones imperfectas de su visión, que era la buena. El libro de Mormón es un añadido a la Biblia, y esto también pasa en religiones de Asia como el Shinto, la religión animista original japonesa, que ha desarrollado multitud de sectas y escuelas, cada una con su correspondiente líder espiritual, iluminado curiosamente con más vatios que todos los demás. Y el esquema se repite con el taoísmo, el budismo y el confucianismo. Así es como nos vemos en este planeta de 8.000 millones de personas con más de 4.200 religiones, todas las cuales son un excelente pretexto para cortarse la cabeza con espadas mutuamente, bombardearse, dispararse, patearse, o cuando menos sacudirse las mejillas estrepitosamente intercambiando manazos como método dialéctico y espiritual de llegar a la verdad de Dios. El origen mismo de las religiones sería solamente una especulación razonable si no hubiéramos visto nacer tantas y no hubiéramos estudiado su desarrollo. Vamos a ver dos ejemplos de religiones nacidas en el siglo XX que nos podrían dar algunas claves de cómo aparecieron y se desarrollaron otras creencias religiosas y de cómo esas creencias han convertido en dioses a distintos seres, a distintos fenómenos y a distintas ocurrencias. Una de las religiones más recientes que conocemos es la rastafariana, originaria de Jamaica, antigua colonia británica, que apenas tiene un siglo de existencia, pero que fue dada a conocer de modo amplísimo por el éxito de su música distintiva, el reggae, especialmente a cargo de dos músicos que alcanzaron niveles de estrellas mundiales, Bob Marley y en menor medida Peter Tosh. La música celebraba o sigue celebrando con menor presencia internacional rasgos de su religión. Incluso su aspecto implica una expresión religiosa, notable por el uso de los dreadlocks, es decir, rizos, locks, que expresan el temor de Dios, dread, y que en español asumieron el bastante más inocente nombre de rastas, y que se adoptaron como ejemplos de devoción a Dios, según su interpretación del libro de los Números, capítulo 6, versículo 5, donde Jehová le dice a Moisés que quien quiera ser nazareno, todo el tiempo de su voto, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento de Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Otra costumbre religiosa implica el consumo abundante, generoso y alegre de marihuana, cannabis o ganja, considerada una hierba sagrada que pone al consumidor en contacto con Dios como camino a la sabiduría y curiosamente se basa también en ciertas interpretaciones o exégesis muy convenientes de pasajes bíblicos. Así que detrás del fenómeno musical del reggae estaba un fenómeno esencialmente religioso de enorme importancia en Jamaica. Y todo ese fenómeno religioso surgió a partir de una sola profecía que no era una profecía, expresada tal vez por un señor que no era religioso, sino que era un líder político. Este caballero, Marcus Garvey. Marcus Garvey buscaba la mejora de la vida de los negros en una Jamaica que era aún colonia británica y donde la minoría de colonos blancos previsiblemente disfrutaban todos los bienes y se aprovechaban de todas las riquezas y de todos los ciudadanos negros que eran descendientes de sus antiguos esclavos. Como líder político de gran relevancia en el naciente nacionalismo negro a principios del siglo XX, Garvey organizó en 1914 la Asociación Universal de Mejoras para los Negros, Universal Negro Improvement Association, UNIA, que creía que una parte importante de la liberación y desarrollo de los negros jamaicanos implicaba el reencuentro con sus raíces africanas, con el origen mismo de esos hombres y mujeres, todos descendientes de quienes habían sido traídos como esclavos. Cuando Garvey se mudó a los Estados Unidos en 1916, abrió en Harlem una rama de la UNIA. Por cierto, Garvey creía en la separación de blancos y negros, lo que le trajo problemas con otros grupos de Estados Unidos que creían en la integración racial y una extraña cercanía con el Ku Klux Klan. Algo que se repetiría años después con otro grupo segregacionista que se vio influido por las ideas de Garvey, la Nación del Islam, que cuando estaba capitaneada por Elijah Mohammed con Malcolm X en 1961, estableció cordiales relaciones con los nazis estadounidenses ya que compartían un sueño: separar a los negros y a los blancos. Aunque nunca estuvo en África, Garvey era un defensor de la idea de que al menos parte de los negros del continente americano deberían volver a África y así promovió los traslados a Liberia usando incluso las empresas que fundó. Pero más allá de estas cuestiones y de otras muchas bastante problemáticas, lo relevante para esta historia
es que en uno de sus discursos, que al parecer pronunció en 1920, se dice que dijo a sus seguidores: miren hacia África cuando un rey negro será coronado, porque el día de la liberación estará cerca. En otras versiones lo que dijo fue: miren a África, un rey negro será coronado, él será su redentor. Si no lo dijo, y no hay fuentes directas que lo demuestren, lo que sí es un hecho es que en agosto de 1930 su obra teatral Coronación de un rey africano se representó en Kingston, capital de la Jamaica colonial. El tema de la obra era la coronación de un supuesto príncipe Kujoe de Sudán. Pero muchos jamaicanos, influidos por el pentecostalismo, el sincretismo religioso con el cristianismo y las ansias del regreso a África como regreso al paraíso, vieron la obra como una profecía en el momento en que Haile Selassie fue coronado rey de Etiopía el 2 de noviembre de ese año. Haile Selassie I tuvo varios nombres. Al nacer fue llamado también Tafari Makonnen Boldemikael, y durante la época en que fue gobernador de la región de Harer, antes de ser coronado emperador, recibió el título de Ras, jefe, el equivalente a duque o conde. Así pues, era Ras Tafari cuando se convirtió en monarca de Etiopía, disfrutando además de una serie de títulos como Rey de Reyes, Señor de Señores y León Conquistador de la tribu de Judá, afirmando, por cierto, con esto que era descendiente directo de Salomón, el mítico rey bíblico, y por lo tanto miembro de la casa de David, como se afirmaba que era el propio Jesucristo. La coronación de Selassie fue un asunto tan relevante y difundido por los medios de comunicación que los jamaicanos seguidores de Marcus Garvey lo interpretaron como el cumplimiento de la profecía y se convencieron de que Haile Selassie era su Mesías y se proclamaron rastafarianos. A su entusiasmo religioso no le causó ninguna mella, por cierto, que Marcus Garvey no tuviera después en buen concepto al rastafarianismo, que miraba con cierto desprecio, y en cuanto a Haile Selassie lo llegó a llamar un gran cobarde, denunciando que era monarca de un país donde los hombres negros se veían encadenados y castigados a latigazos. Pero como suele ocurrir, los creyentes adoptaron lo que les parecía correcto y olvidaron todo lo demás. Amnesias teológicas convenientes. La religión rastafariana despegó presumiblemente por las promesas que hacía a sus creyentes: el regreso a África, la libertad, la justicia, la abundancia, y siguió desarrollándose ante la oposición de los dueños de las plantaciones y del poder político hasta 1962, cuando Gran Bretaña acordó con Jamaica su independencia, durante la cual Marcus Garvey sería exaltado como uno de los héroes de la nueva nación. Esto parecía que validaba la profecía, por supuesto, y en 1966 las cosas llegaron a su clímax cuando hubo una celebradísima visita del propio Haile Selassie a Jamaica. El emperador estaba bastante sorprendido de que los rastafarianos lo consideraran ni más ni menos que un dios viviente, el salvador de los negros, y de nada sirvió que el propio emperador, el rey de reyes, etc., declarara contundentemente que él no era una deidad, sino un simple hombre, y afirmara que no debía ser adorado. De hecho, estas mismas palabras fueron interpretadas por los fieles rastafarianos como prueba de la grandeza de este monarca, considerado ya por entonces la reencarnación de Jesucristo. Si esto lo sabían o no los integrantes de la trupe de Monty Python en 1979, cuando filmaron su magistral Vida de Brian, no lo sabemos. Pero por otro lado, es común que una vez que la gente elige a su salvador, éste no tiene escapatoria y tiene que serlo aunque no quiera. Problemas con Selassie había muchos más, pero a la comunidad rastafariana no le presentó un conflicto que el propio emperador etíope fuera cristiano de una rama de la ortodoxia copta, la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo. Y tampoco les hizo dudar de su fe que después de una serie de hambrunas en Etiopía, Haile Selassie y su dinastía de siglos se vieran violentamente depuestos y que el dios supuestamente inmortal fuera presumiblemente asesinado en 1975 por militares y policías en un golpe de estado de inspiración comunista que gobernó Etiopía con el apoyo de la Unión Soviética desde entonces hasta la caída del bloque soviético, que marcó el fin también del gobierno militar etíope en 1991. De hecho, los teólogos rastafarianos aún debaten si realmente Haile Selassie murió o si ascendió a los cielos vivo. En lo que sí parecen estar más de acuerdo todos ellos, y era de esperarse, es en negar que los restos que se recuperaron y enterraron después del fin de la dictadura pertenezcan a su dios emperador. Eso sí que no. Y por supuesto, estos teólogos no han tenido problema con el hecho de que el Rastafari no los haya llevado de vuelta a su África natal, ni los haya liberado, ni haya cumplido con ninguna de las diversas profecías relacionadas con él que se fueron sucediendo
a partir del discurso de Garvey. Las religiones pueden ser muy resilientes, parecen capaces de superar con éxito los embates de la realidad, de los argumentos, de las invasiones, de todo, menos del tiempo. El tiempo que las va erosionando poco a poco. Algún día, es de esperarse, el Rastafari será olvidado como la diosa Bastet o será incorporado a una nueva religión como el Viejo Testamento lo ha sido al cristianismo. Pero, decíamos, no todas las religiones son derivadas de las anteriores, así sea vagamente como el rastafarianismo lo es del cristianismo pentecostal. Algunas son enormemente originales, aunque adopten elementos del pasado, casi podríamos decir que son como caídas del cielo. Aviones de paja sobre pistas de aterrizaje desbrozadas y aplanadas, grandes auriculares tejidos con fibras vegetales, antenas de radar construidas con ramas, símbolos religiosos que esperan atraer el favor de los dioses, la abundancia e incluso el fin del mundo en algunas sociedades de la Melanesia. Esto, que parece una locura, es la consecuencia de un choque cultural entre sociedades científica y tecnológicamente avanzadas y otras que lo son mucho menos y que interpretan a las primeras desde su óptica cultural y, por supuesto, religiosa. El origen de esta visión lo encontramos en la actividad de los ejércitos aliados, sobre todo el estadounidense, pero también los australianos, neozelandeses, canadienses y británicos, en el teatro del Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial. En varios puntos de la Melanesia, las fuerzas aéreas aliadas construyeron bases temporales de abastecimiento con pistas de aterrizaje y almacenes para guardar y distribuir suministros a las tropas que combatían contra el Imperio japonés. Para congraciarse con los habitantes de las islas que se usaban como bases, los aliados solían repartir bienes diversos, desde ayuda médica hasta ropa o chocolate. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945 y las bases de suministros ya inútiles fueron desmanteladas súbitamente. Años después, diversos antropólogos empezaron a describir curiosos rituales en los que los melanesios imitaban los comportamientos de los militares aliados. Hacían pistas de aterrizaje simbólicas, aviones de madera, cabinas de radio con imitación del equipo electrónico original, se hacían réplicas simbólicas de los uniformes militares y se realizaban ejercicios de marcha y disciplina militar con imitaciones de rifles hechas de bambú. Lo que los oficiantes esperaban conseguir con estos rituales, que eran muy serios, era que volvieran por los cielos los aviones que en el pasado trajeron bienes tan codiciados. Al menos esto ocurrió al principio, aunque las cosas pronto evolucionarían. Es lo que se llamó el culto al cargamento, considerando que lo que deseaban los isleños era precisamente que volviera el cargamento, que es como llamaban en general a los bienes comerciales. Estos rituales y construcciones se habían hecho para demostrar su respeto y llamar de vuelta a los seres que los habían beneficiado en el pasado, hacer que los aviones que todavía solían ver surcando los cielos en las alturas bajaran y volvieran a aterrizar cerca de sus poblados. Los cultos de cargamento ya habían existido en las islas del Pacífico Sur desde que los europeos habían llegado en barcos. Los rituales que se desarrollaron en ese entonces, en los siglos XVIII, XIX y principios del XX, tenían por objeto, por supuesto, hacer que volvieran los barcos llenos de mercancías, esos que durante una época habían visitado las islas para reabastecerse de agua y alimentos a cambio de otros artículos de comercio. Pero la aparición de los cultos al cargamento de la segunda mitad del siglo XX permitió ver en acción el surgimiento de uno de los aspectos curiosos de la religión, la magia simpática o imitativa, concepto que difundió Sir James George Fraser en su libro The Golden Bough, la rama dorada de 1889, el primer estudio antropológico a fondo de la magia y el pensamiento supersticioso. La magia simpática es una forma de pensar que concluye que al hacer una representación simbólica de la realidad, lo que se opere sobre el símbolo tendrá un efecto en la realidad. El ejemplo más común es el amuleto conocido como muñeco de vudú de la Luisiana francesa de los Estados Unidos, que en realidad no tiene nada que ver con Haití, por cierto. El muñeco de vudú debe llevar algo que haya sido parte del cuerpo de la persona que representa, cabello o uñas generalmente, y se piensa entonces que lo que se le haga al muñeco afectará a la persona. Aunque la cultura popular supone que los alfileres tienen por objeto hacer daño a la persona representada, en realidad el amuleto tiene más frecuente el objetivo de bendecir a alguien y los alfileres se usan para fijar en el muñeco una fotografía de la persona o su nombre para operar
la magia. O si usted lo prefiere, tomar un trozo de pan sin levadura y una copa de vino y afirmar que esa representación simbólica del cuerpo y la sangre de Cristo se convierte realmente en la carne y la sangre de Cristo por medio de un proceso mágico llamado transubstanciación, en el que es necesario creer, si uno es católico, por decisión del Cuarto Concilio Laterano de 1215. Es exactamente el mismo mecanismo, como el mecanismo de las reliquias de los santos, que por haber sido parte de su cuerpo o haber sido tocadas por ellos, adquieren poderes preternaturales. Hay que ser cuidadosos si pretendemos burlarnos de los habitantes de la Melanesia y sus cultos al cargamento. No son tan distintos de nuestros propios cultos a nuestros propios cargamentos. El hecho de no conocer los mecanismos de los aviones, de la radio, de la propia guerra que se estaba librando, ni mucho menos de los procedimientos agrícolas o industriales responsables de los maravillosos cargamentos, no era impedimento. Podían obtenerlo si usaban sus símbolos. ¿Se da usted cuenta que es lo mismo que hacen también los filósofos posmodernos cuando dicen que el símbolo crea la realidad? Culto al cargamento. La necesidad, no solo la material, los deseos más vivos, la búsqueda de explicaciones y soluciones, de señales que hagan florecer la esperanza, parecen ser entonces los elementos básicos de las religiones y de su invención, tal como hemos visto que ocurre casi bajo nuestras propias narices. O al menos son los elementos básicos que producen la disposición del creyente a aceptar las explicaciones que se le ofrecen, el principio mismo. La historia nos enseña que ese principio de las religiones es muy rápidamente tomado por individuos o grupos deseosos de ejercer el poder que honesta o simuladamente se presentan como los representantes legítimos de dioses y religiones, las voces autorizadas, los mesías, los profetas, los sacerdotes, los grandes visires del monarca divino. Una vez establecido ese valor social de la religión, la cuestión misma de la existencia o inexistencia de Dios acaba siendo irrelevante para la mayoría de los creyentes, y lo sabemos quienes a veces todavía hablamos con ellos del tema. Cuestionarse la existencia de los dioses es impensable, representa cuestionar no solo una concepción filosófico-teológica, sino cuestionar todo el orden social en el que estas personas están incrustadas. Las religiones, pues, son leyendas glorificadas, nunca mejor dicho, creencias inventadas que han evolucionado al paso del tiempo, guardando sus contradicciones con la convicción de que los creyentes sabrán darles la espalda. Cuando Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo: no he venido a traer la paz sino la espada, sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y cada uno tendrá como enemigo a los que convivan con él, los creyentes lo pasarán por alto si se les vende un Cristo de paz, concordia, amor y tolerancia, tanta, que puede justificar las cruzadas y la Inquisición, pero siempre bondadosamente. Estas contradicciones son producto de la propia forma en que estas historias, leyendas y religiones nacen y se desarrollan. Pero para quienes están dispuestos a atreverse a pensar, son también las señales de alarma que nos dicen que no estamos ante un conocimiento riguroso, ante afirmaciones certeras, demostrables o confiables, sino ante fantasías, creaciones del ingenio humano, cuentos. Decía León Felipe: yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Y todo parece indicar que el secreto de la razón y el conocimiento no solo está en saberse todos los cuentos a los que hace referencia el extraordinario poeta zamorano, sino en saber y atreverse a saber, y decir y atreverse a decir y reconocer cuando nuestras más profundas y sentidas creencias no son más que cuentos. ¿No cree usted?